Como les decíamos, estamos en línea con el doctor Juan Lozano, escritor de los que más conmueven la opinión pública nacional y director del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Juan Lozano, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Me da gusto saludarlo y aprovecho para desearle a usted, a sus compañeros de la mesa, a todos sus oyentes, un muy buen 2015. Esperemos. Bueno, su gran reportaje con nosotros produjo un inmenso impacto en la opinión y ha sido supremamente comentado. Pero ahora usted sale con otro pensamiento de esos que si Santos dijo que si no dijo que si iba a decir que no iba a decir lo que sí dijo, pero qué tal, y nos creó usted un problema de los 1000 demonios. Al fin, ¿qué dijo? ¿Hay o no hay lo que él llama cese bilateral al fuego, que es una especie de rendición del ejército de Colombia ante los violentos? ¿Existe o no existe? Después de todo ese juego tan inteligente y hábil de palabras, ¿en qué quedamos? Pues ese es mi reclamo justamente, que tenemos un presidente que da unas declaraciones que son ambiguas, confusas, que transmiten esa misma ambigüedad y confusión a la fuerza pública, declaraciones en los temas más sensibles del Estado que quedan en puntos suspensivos, con acusaciones, rectificaciones, precisiones que al final en lo que terminan es en una gran confusión. ¿En qué estamos, doctor Fernando? Hace el presidente Santos este mal llamado retiro espiritual y a la salida del retiro espiritual le dice a Colombia que ya no procede la desconexión entre la mesa de La Habana y la realidad de la fuerza pública, como si fuera admisible o como si fuera posible que el presidente de la República, por un juicio de valor, considerara que ya no rige la Constitución y que ya la fuerza pública no tiene que defender la vida y la honra de los colombianos. Pero da esa declaración que obviamente se entiende como si el presidente dijera, vamos nosotros formalmente a participar de esta estrategia de cese unilateral del fuego que han planteado las FARC. Cuando empieza a sentir que eso genera indignación en muchos sectores porque las FARC evidentemente recuperaron terreno, porque las FARC siguieron extorsionando, porque los secuestrados siguen en poder de las FARC, porque durante la tregua se ha narcotraficado, se han generado todas las actividades ilícitas asociadas con ese combustible de toda la actividad terrorista, porque hubo el asesinato de un policía, porque siguieron reclutando niños y porque hay niños reclutados. Entonces el presidente empieza a patraciar un poco la declaración. A todas estas, en una infidencia, me parece a mí, sale el señor Shlomo Ben-Ami, que es uno de los asesores que ha tenido el presidente Santos y que uno no sabe además si está en otros negocios por ahí rondando al Estado colombiano, y dice que efectivamente han pensado en temas del desescalamiento, como por ejemplo suspender los bombardeos. Ese tema tiene que ver con los actos eficaces de la fuerza pública. Las acciones no más contundentes han sido acciones aéreas, porque la infantería no puede llegar por cuenta de las minas que han sembrado, por cuenta de las dificultades. Bueno, no es del caso ahora recapitular. Y tiene que salir luego Pinzón a decir que no, que ellos no han pensado en suspender los bombardeos, cuando además en la práctica la gente está viendo que no hay la misma intensidad de operativos de otras épocas. Por eso mi reclamo, doctor Fernando, por eso mi reclamo, porque dicen una cosa, pero al final no la dicen y la rectifican y quieren decir una cosa, pero luego entonces se asustan y la van matizando. Entonces lo que tenemos es un gobierno que no habla con claridad, un presidente que lanza unos globos como si se pudiera jugar con un tema tan sensible como la instrucción del jefe del Estado a la fuerza pública frente a la guarda de la vida y los bienes y la integridad del territorio nacional. Nada menos que eso. Y me parece que nos vamos a llevar una sorpresa cuando alguien nos dé el dato de la superficie sembrada en coca en Colombia y sobre la producción de coca que se está haciendo en el país. Nos vamos a llevar una sorpresa, porque se ha bajado totalmente la guardia.
dígame cuáles son las operaciones en grande escala contra los narcotraficantes. Y es que las FARC son el 70 o el 80% del narcotráfico, el 20 o el 30% lo ocupan las famosas BACRIM, o cosa por el estilo. Ellos se hacen el canje respectivo. Pero pues eso tiene una gravedad extraordinaria, y es que no se le olvide que ahora viene también la conversación con el ELN, lo que va a suponer otro cese bilateral al fuego por aquello del principio de la nación menos favorecida. Es decir, que el ELN parte de la base de lo que ya le dieron a las FARC para pedir cosas nuevas. Esos son nuevas zonas del país que van a quedar a merced de los violentos, con un ejército confundido, que no tiene liderazgo, que no tiene misión, que no se siente parte del asunto, como lo demuestra el silencio sencillamente aflictivo, sublevante del comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército. ¿En qué medida la participación del ELN en estas cosas que llaman diálogos va a acabar de complicar la vida nacional? Doctor Lozano, ¿qué estima usted? Pues me parece que ahí hay también un arranque muy complejo, doctor Fernando, porque después de todos estos meses en los que se han adelantado lo que ellos han dado en llamar los diálogos exploratorios, entiendo, conducidos por el doctor Frank Pearl, finalmente se esperaba para el 7 de enero, que era una fecha con un enorme significado histórico en esa historia de sangre y de tragedia y de horror que han sembrado, y que hicieran un anuncio claro. Y si uno lo lee con cuidado, lo que están haciendo es exigiéndole más condiciones al gobierno. Ellos no han aceptado todavía el inicio de las negociaciones porque van a evaluar si hay condiciones para seguir, y esas condiciones pues tienen que ver con unos asuntos que son absolutamente sensibles para el Estado colombiano. Lo que algunos afirman es que está en juego, por ejemplo, si el gobierno va a aceptar que se incluya en la agenda de negociación con el ELN el tema de la política minero-energética y de la política petrolera, porque, dicen esos analistas, es el equivalente para el ELN de lo que era el tema agrario en las FARC. Entonces, cuando está todo esto en juego, doctor Fernando, lo único que producen estos anuncios y estas expectativas es perplejidad. Por otra parte, si el ELN mantiene toda su actividad terrorista también, que atenta y vulnera los derechos de los colombianos, pues cualquier tregua que pretendan las FARC presentarle a los colombianos como un gran avance será simplemente una fachada, porque otra organización terrorista con la que tienen sociedad, alianza en muchas zonas del país, con la que comparten estrategias y procedimientos, continuará empuñando los fusiles y ejerciendo actividades siniestras contra la vida de los colombianos. Entonces, es deplorable el arranque del año. Uno imaginaba que del encuentro de Cartagena podía salir alguna rectificación de rumbo frente a los temas que el país le está señalando al presidente todos los días como riesgosos del proceso. Y en cambio, lo que salimos es con unas voces de incertidumbre, con unos eufemismos, con una única palabra diciendo que hay que acelerar los diálogos, y con mayor confusión que la que existía antes de esas declaraciones. Entonces, que el presidente mismo tenga que salir a corregirse y a rectificarse, lo que da cuenta es de una gran improvisación. Que salga Santos a dar la gran declaración de comienzo de año sobre el proceso de paz, genere esta incertidumbre y le toque a él mismo, después de 2 días, tratar de decir, no, es que yo dije esto, es que no dije esto. Eso es una evidencia más de que esto está teniendo una muy errática y peligrosa conducción. Doctor Lozano, ¿y no será del caso también que le demos alguna miradita al concierto internacional al que nos estamos moviendo? Aquí ha pasado desapercibido que el señor Timochenko va a Nicaragua y que allá se siente como en su casa y que llama de hermano y de camarada al señor Ortega, es decir, al que nos quitó el mar de San Andrés y nos va a quitar el mar. Lo que no hizo el almirante Vernon lo va a hacer Nicaragua.
es decir, quitarnos el mar y quitarnos a Cartagena y quitarnos la costa atlántica. Sobre eso, pues, no se dice una sola palabra, pero acontece que el régimen venezolano está tambaleando. Eso no va a durar un minuto más. Y con el régimen venezolano se va a ir también el régimen cubano. Fidel Castro está muerto o está agonizando y nadie lo menciona. Ahí se van a producir hechos de una enorme dimensión que tienen que tener un impacto en las conversaciones de Colombia en La Habana con estos bandidos. ¿No le parece que es hora de que vamos considerando también ese nuevo elemento configurador de nuestra realidad? Cuando inició, doctor Fernando, este proceso, recuerdo que usted y yo conversamos sobre el peligro inmenso que tiene para Colombia que el guardián, el depositario de las llaves del proceso fuera el régimen chavista en Venezuela y fuera en su inicio el presidente Hugo Chávez. Decíamos que era imposible conducir un proceso de paz en el que la llave de la paz no la tuviera el jefe de Estado colombiano, sino el jefe de Estado en Venezuela. Y eso es la consecuencia de haber aceptado y haber tolerado que el régimen venezolano le diera refugio a Timochenko y a los cabecillas de las FARC. En virtud de ese refugio, el gobierno venezolano era el dueño del pase. Pues resulta que desde que se inició el proceso hasta la fecha, murió Hugo Chávez, llegó al poder en medio de todas esas circunstancias tan absolutamente confusas y cuestionadas Nicolás Maduro, y el régimen de Maduro está haciendo agua, y Santos sigue teniendo en ese régimen al borde del naufragio, en ese régimen que ya es una vergüenza universal, en ese régimen que se ha convertido en el sinónimo de la violación descarada de los derechos con casos como el de Leopoldo López. Santos sigue teniendo en ese régimen y en ese presidente, en esas circunstancias, al dueño de las llaves del proceso de paz. Por eso tiene usted toda la razón en el planteamiento de la pregunta. Claro que sí, y mire usted que ha tocado otro tema que nos merecería otras elucubraciones muy importantes. Aquí se habla de los presos políticos, pero de los presos políticos de afuera. De Leopoldo López, por ejemplo, que se ha convertido en el emblema, en el símbolo de la libertad y de la esperanza de Venezuela. Y así lo tenemos todos los demócratas de corazón. Pero aquí en Colombia no se habla de los militares injustamente detenidos, del general Arias Cabrales y del general Uzcategui y del general Rito Alejo del Río y del coronel Mejía Gutiérrez y del coronel Luis Alfonso Plazas y de los miles de militares colombianos detenidos. Ni se volvió a hablar de Luis Alfredo Ramos, parece que eso se olvidó, un preso político, como es un fugitivo político Andrés Felipe Arias. Es que aquí están pasando cosas de una gravedad inmensa, y es que los jueces están dictando no en favor de la justicia, sino en favor de los intereses políticos de quienes tienen un determinado ideario. Y eso está muy cercano con la inspiración que viene desde Cuba, con la inspiración que viene de las FARC. Me parece que no estamos contando la historia completa, doctor Lozano. Pues, doctor Fernando, el mundo está conmovido y con razón por lo que ha ocurrido en París. El mundo está absolutamente conmocionado por lo que ha ocurrido en París y se ha manifestado de manera contundente, de manera categórica, y resulta que aquí en Colombia tenemos episodios con el doble, el triple, 4 veces, 5 veces los muertos de París. No quiere decir que podamos de ninguna manera pensar que es menor lo que ocurrió en París. Lo que quiere decir es que no nos podemos olvidar de la tragedia que aquí ocurre, que es de ese tamaño. No puede Colombia perder de vista la lectura de lo que está pasando en el mundo. Es que así se tiene que reaccionar contra el terrorismo, con solidaridad, con contundencia, con eficacia, con fortaleza, con claridad. Nuestros 20 policías que mataron un 20 de julio, doctor Fernando, eso es un hecho absolutamente atroz, salvaje, sanguinario.
París, Europa, el mundo están conmovidos por lo que ocurrió en la redacción de Charlie Hebdo, y aquí mataron los 20 policías y Santos no dijo una sílaba el 20 de julio en su discurso del Congreso, ni al día siguiente ni la semana siguiente. Entonces, por supuesto que eso es lo que tenemos en juego. Eso es lo que tenemos en juego, es la supervivencia de una democracia que está tan amenazada como la democracia colombiana, en un vecindario cada vez más conmovido, cada vez más turbulento y de pronóstico reservado. Doctor Lozano, nos hemos puesto a pensar en lo que va a pasar con la desaparición física de Fidel Castro. Él políticamente, desde el punto de vista de mando, había desaparecido hace rato, pero ahí estaba su figura, ahí estaba el mito, y los cubanos contaban con eso. ¿Qué va a pasar con la desaparición definitiva física de Fidel Castro? Con Raúl Castro, que no tiene sus condiciones de liderazgo, ya en Cuba se están produciendo tensiones y se están produciendo dificultades que van a crear también problemas sobre nuestras conversaciones. A propósito, doctor Lozano, hay un hecho que pasa desapercibido y a nosotros nos parece que tiene importancia. Un diario del Huila, el diario del Huila así se llama, le pidió a la presidencia de la República que le certificara los costos del proceso de paz y le certificaron 26.000 millones de pesos y está discriminado ese costo y no figura en ninguna parte el costo del hotel de los bandidos que están allá en La Habana y de la gente nuestra, pues que no tiene importancia y está bien que les pongan buen hotel al general Mora, al general Naranjo y a esta gente, con eso estamos conformes, pero el hotel de 50 bandidos que están en La Habana desde hace más de 2 años y medio, casi 3 años, en el hotel más caro de América y probablemente del mundo, ¿no tendríamos derecho los colombianos a saber eso cuánto nos cuesta? Eso lo están pasando por fondos reservados. Ese es un tema que puede pasar desapercibido, aunque sea aparentemente un tema menor. Pues por supuesto que tenemos derecho los colombianos, tenemos que hacer la exigencia, y es que se ha convertido en expediente socorrido del gobierno negar los derechos de petición que se ejercen con fundamento en las normas, doctor Fernando. Hay una obligación de expresar cómo se han aplicado esos recursos, cuántos son, de qué magnitud, pero es que le pongo otro ejemplo de inmensa gravedad. Después de haber conocido la forma como votaron a Fabio Echeverry de Ecopetrol, después de ver todas las estrategias que utilizaron para seguir con el control de la empresa, con información publicada en unos medios como Confidencial Colombia y La Silla Vacía, el senador Iván Duque presenta un derecho de petición para tener acceso a un informe que se elaboró con recursos de la empresa, del Boston Consulting Group, y al senador Iván Duque le dicen que no le dicen orondos, que no le mandan la información porque puede comprometer la estabilidad económica de la nación. Entonces, esa estrategia de escondernos información no es un hecho aislado. Parece que está haciendo camino, que no quieren que los colombianos conozcamos muchos de los temas, y arrancamos, doctor Fernando, el año en medio de una situación que es absolutamente angustiosa frente a la eficacia del funcionamiento del Estado. Es que el año arranca con la justicia en paro, con el IMPEC en paro, con la Contraloría de la calle, con buena parte del equipo de gobierno mirando cada uno para su lado, sin definir unas estrategias claras para resolver estas que son rutas críticas de nuestra sociedad. Entonces, claro que este es un tormentoso inicio de año. Ojalá en los temas de la justicia, en los temas de la seguridad, en los temas de la vida de los colombianos no apliquen las cabañuelas, porque qué tragedia de año el que nos vendría con la parálisis en todos los frentes. Mire que ayer, en medio de las complicaciones del paro judicial, el ministro de Trabajo, Lucho Garzón, dice que están estudiando y evaluando si procede la declaratoria de ilegalidad del paro después de que la justicia está paralizada desde el mes de octubre del año pasado. Y el ministro de Trabajo dice que están estudiando y evaluando
y resulta que los ciudadanos han visto, por supuesto, negado su derecho al acceso a la justicia. Pues ojalá lo de las caballuelas no funcione, porque si así es, si por enero se va a resolver el problema del resto del año, Dios nos tenga de su mano. Doctor Juan Lozano, estos son acontecimientos dramáticos. Cuando uno participa de ellas, como que no los ve con claridad, no los entiende en perspectiva. Usted nos ayuda a esa tarea y ayuda a nuestros oyentes en esa tarea. Están pasando cosas muy graves que van a tener desarrollo muy pronto. Y los colombianos, de espaldas a nuestras realidades más importantes, y un gobierno que está metido dentro de su propia circunstancia, absorbido por ella, y un Narciso que mira en la fuente su figura, en la fuente cristalina su figura, y que no le importa nada más, y pueden venir los perros y lo pueden destruir. Doctor Juan Lozano, director del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. A ustedes, doctor Fernando, un saludo especial y espero que efectivamente podamos ver unos mejores horizontes para el país este año, y quisiera uno que el señor presidente y que en la Casa de Nariño y que los altos dignatarios escucharan con mayor humildad y con mayor atención lo que está ocurriendo en este país al inicio de este año que pinta con tantas angustias. Doctor Fernando, que tengan muy buen día.